¿Qué tal, amigos, amigas? Otro lunes en esta ciudad horrible, macrista hasta el hueso. Y si no es macrista, es de derecha, que es lo mismo... Pero amarillo. Que no es lo mismo, pero es igual. Como decía Aute, creo que era. Sí. No sé quién. Decía que no es lo mismo, pero es igual, cantaba. ¿Cómo estás, Silvano Pascuso? ¿Cómo va, amigo? Bien. Estamos en otra edición del Laboratorio por Radiográfica. En la producción, Claudio Maracita. Hoy va a estar, por supuesto, también Santi Adano en su columna sobre lo que estuvo sucediendo con el streaming del CONICET. Un fenómeno, ya te diría, de redes sociales. O quizás una gran demostración de que a veces una comunicación efectiva logra mucho más que los discursos tradicionales. Silvano, ¿qué nos trajiste para hoy, para la apertura y la editorial de El Laboratorio? Bueno, ante todo, buenos días. Buen día, a Silvano. todos y a todas. Sí, vamos a tener en la segunda parte del programa una entrevista sobre, no diría yo encuestas electorales, sino sobre posicionamiento en la opinión pública del actual gobierno, del gobierno de Javier Milei. Y yo quería hacer ahora una breve introducción con algunos puntos que seguramente desarrollaremos después con nuestro invitado en la entrevista. Uh-huh. Hay 2 o 3 elementos que me parece importante destacar sobre la imagen del gobierno nacional y del presidente Milei en particular. La primera, que sigue teniendo aparentemente una fuerza muy grande entre los varones menores de 30 años, entre 16 y 30 años, donde parece tener el núcleo duro de sus apoyos electorales, ideológicos y políticos. Esta franja etaria del sector masculino de la población, todas las encuestas indican desde hace por lo menos 2 años que constituye el núcleo duro más resistente a la erosión que tiene el presidente en materia de posicionamiento en la opinión pública. Uh-huh. El apoyo entre las mujeres de 16 a 30 años parece ser bastante menor, lo que indica que ahí hay una diferencia entre los géneros bastante considerable, puesto que las chicas jóvenes parecen tener menos simpatía por el presidente y por su gobierno que los varones jóvenes. Lo segundo, las personas mayores de 40 años, tanto varones como mujeres, son las que más se oponen al gobierno de Milei y particularmente en un distrito, Gervasio querido, la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es el distrito donde mayor resistencia hay al proyecto del presidente de la República y también en la zona del AMBA. No así en el interior de la provincia, donde los números de Milei parecen ser mejores. Aclaremos acá que no estamos hablando de intención de voto, sino que estamos hablando de imagen de gestión y de la imagen del presidente de la República. Uh-huh. Es interesante lo de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? En algún momento vamos a tener que dedicar un ratito a charlar sobre el comportamiento político de la ciudad, por lo menos durante la última parte del siglo XIX y todo el siglo XX, y la manera en que la ciudad de Buenos Aires se comporta política e ideológicamente con relación al resto del país. En este caso particular, parece ser que las personas mayores de 40 años, tanto mujeres como varones, en el AMBA, son las que más resistencia tienen a aceptar las políticas del actual gobierno nacional. Sí. Y en tercer lugar, que es importante, es que en el AMBA los sectores medios bajos y los sectores trabajadores, junto con los sectores medios intelectualizados, con los sectores medios que tienen título universitario o son profesionales, sí, están entre los que más se oponen a las políticas del presidente. Y esto acá roza algo que hablábamos el otro día con Gustavo Marangoni, que le preguntábamos a Gustavo Marangoni sobre el gran colectivo de trabajadores no formalizados
y de trabajadores eventuales, que parece ser un colectivo que todavía tiene ciertas expectativas en el presidente, a diferencia de los trabajadores formalizados. Los trabajadores formalizados parecen estar más disconformes con el gobierno que el resto del universo laboral, contemplando que el resto del universo laboral es en Argentina mayoritario con relación al trabajo formal, ¿no? Tiene sentido entonces que los jóvenes tengan más identificación con Milei, porque justamente en los jóvenes la mayoría está en la informalidad o desocupado. Exactamente. Pero además, creo, Silvano, porque el discurso de Milei es un discurso que para aquellos que tienen aguinaldo, que tienen vacaciones, etcétera, etcétera, es un discurso muy refractario, porque finalmente lo que plantea Milei es que no tiene que haber derechos, sino que el mercado autorregule las condiciones de cada uno. Y una cosa es cómo lee eso un tipo que trabaja de 9 a 5 de la tarde, que si le piden que se quede hasta las 6 le tienen que pagar la hora extra, que tiene el aguinaldo 2 veces por año, que tiene vacaciones, que tiene aportes jubilatorios, que tiene paritarias, etcétera, etcétera. Y otra cosa es cómo ese discurso lo lee el pibe que elige a qué hora despertarse un día para salir a pedalear y llevar paquetes, y que si está un poco cansado o tiene que llevar a la hija a no sé dónde o al hijo a no sé dónde, hace una pausa en el laburo y después sigue al otro día o sigue más tarde. Entonces me parece que ahí hay algo también interesante, sí, ahí ¿no? hay algo que nosotros estamos tratando, viste, creo, ¿no? Creo que acá en el programa estamos tratando de indagar un poquito ese conjunto de variables o de situaciones que explican la aparición de la derecha, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo y en América Latina. Pero ahí estás llegando al punto, porque me parece que incluso la noción de libertad tiene un sentido muy distinto para alguien acostumbrado a una lógica laboral más tradicional, con horarios, con vacaciones pagas, con seguridad social asegurada, con derechos laborales asegurados y de alguna manera con un estilo de vida y unas formas culturales más acordes con la sociedad industrial, y gente joven, ¿no? Que no ha sido socializada en esos esquemas socioculturales y en esos valores, y que interpreta la libertad de un modo muy distinto, ¿no? Uh-huh. Incluso en su vida cotidiana, esto que vos decís, el ordenamiento de la vida de unos y de otros implica dos concepciones diferentes de la libertad y dos concepciones diferentes de la igualdad. Totalmente. Como valores, ¿no? Totalmente. Y agregaría una cosita más. Tenemos unos minutitos más todavía, Silvano. Digo por si te queda algo. Sí. Iba a citar a un maldito del pensamiento occidental. Métele vos. No, esto pone en evidencia la justeza de algunas de las reflexiones de Carlos Marx a mediados del siglo XIX, cuando él vinculaba, él lo hacía y en ese momento nadie lo hacía, y él instauró esta idea que yo creo que está muy vigente, de la relación entre las estructuras ideológicas y las estructuras económico-sociales. Hay ahí un terreno muy fértil para el análisis político, social y cultural, que fue, no voy a decir creado, digamos, pero fue popularizado e instaurado en el pensamiento occidental por Carlos Marx, ¿no? Y que todo esto que nosotros estamos hoy reflexionando fue muy trabajado por el pensamiento marxista y por el pensamiento socialista durante todo el siglo XIX y el siglo XX, y es uno de los grandes acervos culturales que Occidente tiene que recuperar para poder comprenderse a sí mismo. Yo creo que el abandono de esas ideas y el abandono de esos esquemas analíticos en los últimos 30 o 40 años ha sido una tragedia intelectual para Occidente. Bueno, ha sido contundente. Me escribe mi madre, vamos a los mensajes.
Me escribe mi madre, me dice que no coma. ¿Por qué? Dice que queda mal que coma en YouTube. Bueno, eso es una observación de carácter tradicional que nuestras madres hacen y que las madres actuales ya no hacen. Sí, así que madre, te mando un beso. Ella en el trabajo puede comer. ¿Vos vas a seguir comiendo acá? Y yo voy a seguir comiendo. Sí, sí es pintoresco además. Porque además, ¿de qué se trata sino de no hacerle caso a los padres? Sí. ¿No? Y además de mostrarle a los oyentes hambrientos que nosotros todavía podemos comer. Exactamente. ¿Gracias a qué? A que se suscriben al canal de YouTube de Exactamente. Radiográfica. Háganlo, porque con eso nosotros compramos los bicochitos. Y Lao, el maoísta, de todas formas es una zeta, él, como Mao Zedong, y como la campaña cultural de Mao Zedong. Él no gasta plata, Lao. No es como Angie. No es como Angie. Lao tiene mucha plata, como los maoístas en Argentina, como el chino Zanini. Por ejemplo. Pero no la gasta. Entre otros. Bueno, nos está operando Lao. Por lo menos para nosotros por primera vez es un gusto. Y vamos a ir a una pequeña cortinita. Y después ya vamos a tener nuestra primera entrevista. Después de esta editorial contundente del lunes de agosto por El Laboratorio. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. 20 años sonando a Radiográfica. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional Y popular. Bueno, volvemos aquí en el laboratorio. Pueden dejar mensajes, por supuesto, al 11 50 12 35 89 por WhatsApp.
o también al canal de YouTube. Pueden escribir, ahí se arman debates piolas, por suerte, entre los oyentes. No sé si tenemos conectado, todavía no, a nuestro próximo entrevistado, pero yo quería seguir una cosita más, Silvano, respecto a lo que venías planteando sobre la libertad. Y lo hemos hablado también en alguna oportunidad cuando vino la compañera de la FES, Norma, acerca de qué significa la libertad para algunos trabajadores y para otros, ¿no? Sobre todo, creo yo, el efecto pandemia ha abierto una posibilidad de flexibilizar las condiciones laborales en el buen sentido, me refiero, no de flexibilización de pérdida de derechos. Claro. Me refiero a que la pandemia ubicó a algunos trabajadores en una situación mucho más cómoda en cuanto a que podían cumplir las mismas tareas en una franja horaria mucho más reducida y además desde su casa o desde un bar. Porque cuando hablamos del home office, no significa solo estar en la casa, ¿eh? No. Hay mucha gente que uno ve los bares, imágenes que antes no se veían, y uno ve bares de gente que pasa horas tomándose un café y laburando. Sí. ¿No? Digo, esa idea, que también yo creo que es el que pedalea, ¿eh? El que pedalea y que, más allá de el frío, que no tiene seguro, que si le roban la bicicleta no se la paga nadie, etcétera, etcétera, la transferencia de ingresos hacia una aplicación que nadie sabe dónde está. Más allá de eso, las condiciones en las que se labura en términos de libertad, solo de libertad horaria y de planificación de la vida, son superiores a estar 9, 10, 11 o 12 horas encerrado en un lugar. Bueno, por eso yo, Gerba, decía, y voy a volver a insistir, digamos, sobre un concepto que había en el pensamiento social contemporáneo europeo, que era el de alienación, ¿no? Sí. Asociado al hecho de que el trabajador encerrado en una fábrica, sometido a ciertos criterios disciplinarios y a la rutina de actividades repetitivas, perdía libertad de conciencia y en consecuencia era sujeto de explotación. Aquí se produce un fenómeno bastante singular en donde conviven mayores niveles de libertad individual, o por lo menos percibidos como niveles mayores de libertad individual, pero donde la explotación y la precarización y la pérdida de derechos se profundizan. Entonces, es un reto intelectual y un reto político para la clase dirigente, sobre todo para los sectores dirigentes del campo nacional y popular, entender a fondo estas dinámicas para poder tener una comunicación fluida y efectiva con los sectores que están en este momento viviendo de este modo, que no son solo sectores pobres, también son sectores profesionales de clase media alta, que, como bien decías vos, antes tenían una rutina de trabajo dentro de organizaciones y ahora pueden trabajar en sus profesiones desde su casa, ¿no? Pasa con los abogados, pasa con los arquitectos, pasa con los ingenieros, los escribanos y también con los expertos en tecnología, ¿no? Sí. Para finalizar, después retomamos, si querés, Silvano, porque ya está conectado. Pero sí, coincido de que es un tema fascinante. Ya está conectado Jorge Rodríguez, nuestro próximo entrevistado, pero te quería decir algo también respecto a esto, porque no me lo quiero olvidar y porque me gustaría que lo retomes después de la entrevista, después de la canción. Sin embargo, mientras que estamos hablando de todo esto, creo que hay un enorme porcentaje de la población, muy pero muy importante, muy alejado
de las dos condiciones laborales a las cuales nos estamos refiriendo, ¿no? Vos decías recién, enumeraste, ¿no? Condiciones de profesionales, lo que ya sabemos, lo que acabas de decir. Por otro lado, también está el trabajador joven de aplicación que mientras trabaja en la aplicación intenta estudiar algo y la vida es un quilombo, pero en esa vida es un quilombo, hace unos mangos mientras puede seguir haciendo cosas más importantes que laburar, como por ejemplo estar con los amigos, estar con la familia, estudiar algo, estar con los hijos, etcétera, ¿no? Pero creo yo, Silvano, que después hay otro mundo que, como decían antes, cuando yo era chico, Silvano, el país que no miramos, creo que era un programa, después está el país que nadie mira ya, ¿viste? Que es el que ya ni siquiera puede, me refiero al joven, que ya ni siquiera sale a juntar cartones, ¿no? Y yo creo que ahí también merece un análisis. ¿Por qué? Porque ese sector también hay que ofrecerle no solo una idea de trabajo, sino concretamente trabajo. Pero no se le puede ofrecer ninguna de estos dos universos que estábamos hablando antes. Me extendí demasiado, quería ser más corto, Silvano, pero después lo charlamos. Sí, sí, claro. Está con nosotros, por suerte, y después de muchas semanas en donde estamos intentando organizar esta entrevista con Jorge Rodríguez. Ahora yo les voy a contar un poquito más quién es él y por qué teníamos ganas de entrevistarlo. Jorge, ¿estás conectado? Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación al programa. No sé si se ve bien, si se escucha bien. Te escuchamos perfecto, te vemos mucho mejor. Y estamos muy contentos de que estés con nosotros. La idea, Jorge, de este programa siempre, o intentamos, sea reflexionar un poco más allá de la coyuntura y sobre todas las cosas, ¿viste? No hacernos los boludos con lo que está pasando, ¿no? Y decir, es todo culpa de esto y nosotros somos perfectos. En este contexto, yo leí tu libro que se llama 30.000 a 50 años del inicio del terror. Es de la editorial Sudestada. Es parte de otros libros que vos ya has publicado, por lo que tengo entendido. También en este orden del discurso, ¿no? O de la historización de lo que fue la dictadura y los organismos de derechos humanos o la pelea por los derechos humanos. Vos corregime cualquier cosa, Jorge. Sí, sí, no, pero va. Y tiene prólogo de Ana María Cariaga. Y un poco, este es el libro para quienes, no sé si se ve al revés, pero bueno, si se ve al revés yo no tengo forma de solución. Se ve bien. Bueno, este es el libro que pueden conseguir en editorial Sudestada. Está en la web de la editorial o en las librerías. Y lo primero que te quería preguntar, Jorge, porque en realidad yo había pensado una pregunta, pero después cuando leí dije, bueno, ya está respondida esta pregunta, así que voy a pasar a otra. Y es que, ¿por qué o qué valor tiene sacar un libro hoy sobre los 30.000 desaparecidos? Aparte, el título es casi una denuncia ya en este momento, ¿no? De que fueron 30.000 efectivamente, de que no merece discusión. ¿Por qué hoy el libro plantea un poco también lo de las visitas de algunos diputados a los genocidas en la cárcel? ¿Por qué hoy otro libro, si querés, sobre la dictadura? Bueno, de vuelta, gracias por la invitación y sobre todo por hablar de la memoria en estos tiempos, que es un poco también la respuesta a esa pregunta. 30.000 surge como una necesidad también, entendiendo las coyunturas que estamos atravesando, ¿no? Que estamos padeciendo como país. Arrancó con un trabajo de investigación sobre los ex centros clandestinos de detención
Y yo lo aclaro un poco en la introducción del libro, ¿no? Y me choqué de frente en el laburo ya de escritura del libro. Yo soy militante de los derechos humanos, hago investigación en derechos humanos en relación al periodismo, y cuando llegaron las elecciones y gana la pata civil del partido militar, bueno, yo frené el andar, digamos, del libro de la escritura. En un montón de preguntas de, bueno, ¿cómo atravesamos este presente? Lo frené porque el libro tenía, y esto lo admito yo como una especie de ingenuidad también personal y también de quienes militamos la memoria, ¿no? Porque el libro abordaba sobre la parte positiva de la recuperación de los ex centros clandestinos de detención como espacios para la memoria, ¿no? Donde antes estuvo el terror, había horror, hoy hay construcción, hoy hay educación, hay música, hay encuentro, hay abrazos. Y lo primero que hicieron la pata civil del partido militar, ¿no? El gobierno que hoy padecemos, es ir en un ataque directo contra la memoria y ir también en la apropiación de esos espacios, ¿no? De hecho, han puesto lotes en venta, digamos, ¿no? Donde fueron como la Perla Chica en Córdoba, como por ejemplo el Faro de Mar del Plata y demás. Y bueno, en ese frenar de andar, bueno, la pregunta que creo que nos sucedió a todos cuando ganaron estos impresentables de alguna manera es cómo llegamos a esto, ¿no? Y para no quedarnos en ese cómo llegamos a esto, bueno, ¿qué hacemos ahora? O sea, ¿cómo seguimos esto? ¿Cómo resistimos? ¿Cómo construimos de vuelta? Entendiendo también que la memoria de alguna manera, hemos tenido una derrota, ¿no? Ha ganado, como digo, la pata civil del partido militar, pero ha ganado con una fórmula presidencial que negó el número de desaparecidos, que se rió de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que, por ejemplo, en pleno debate presidencial, ¿no? Negó el número, habló de 8.000, o sea, reivindican los crímenes de lesa humanidad. Milei llamó excesos a la violación sistemática, a personas arrojadas vivas de aviones, a la tortura, a los fusilamientos, y nadie frenó el debate presidencial, ¿no? Digamos, no pasó absolutamente nada. Entonces, bueno, este libro es como de alguna manera volver a la base de la construcción de memoria, por eso también el título, y es el intento de construir memoria desde el llano para el llano, de alguna manera, ¿no? Desde la trinchera hacia la trinchera, y que sea un libro sobre la historia del inicio del terrorismo de Estado, que empezó en febrero del 75, por eso se cumplieron los 50 años, claro, en febrero de este año. Tiene ese contexto de alguna manera histórico, vinculado siempre con el presente, entendiendo cuál es también la política de olvido del gobierno, cuál es la intención de esa política de olvido y cuál es la intención de la memoria, ¿no? No repetir la historia, con un montón de cuestiones, incluso el plan económico, que es muy similar, la persecución política que, entendiendo las grandes, enormes diferencias, existe, y bueno, intentar volver a la base de la construcción de memoria, entendiendo también que hay muchas cosas que la gente no conoce, digamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, se habla mucho del crecimiento del negacionismo, algo que yo no comparto. Yo creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? De la misma manera que la gente habla de que esto es una política nueva, con Burrich, Caputo, Sturzenegger, Franco y una cantidad de gestores de los peores gobiernos democráticos de la historia reciente, también hablan de, bueno, no son 30.000, el curro de los derechos humanos y demás, y yo creo que a cualquiera de esas personas, ¿no? Si comprenden lo que significa, por ejemplo, que te desaparezca un hijo, que te desaparezca un hermano, que se roben un bebé, creo que reflexionarían un poco más, ¿no? Antes de repetir. Entonces, este libro no es solo para hablarnos entre nosotros, entre quienes estamos de este lado de la mecha, sino también construir la memoria de verdad, ¿no? Y que esto se pueda leer en la escuela, pero se pueda leer en una sociedad de fomento, la pueda leer cualquier vecino. Por eso es del llano para el llano. Es un poco ese intento de, bueno, cómo construimos memoria de vuelta desde mi lugar, desde este humilde lugar. Invitar a que podamos construir así cara a cara, mirándonos a los ojos y en la parte más humana. Estamos hablando con Jorge Rodríguez, él es autor de 30.000 a 50 años del golpe, del inicio del terror, por Editorial Sudestada. Silvano.
Hola Jorge, ¿qué tal? Mucho gusto. Silvano ¿Cómo te habla. estás? Un gusto. ¿Cómo estás? Te estaba escuchando y quería consultarte, no solo para conocer tu opinión, sino también para que reflexionemos juntos sobre este aspecto último que planteabas. La necesidad de replantearnos el tema de derechos humanos desde perspectivas nuevas que permitan informar, sobre todo a la gente más joven, sobre lo que aconteció en el país a principios de los años 70. Y en esa línea quería consultarte tu opinión sobre si no te parece que en los años anteriores faltó un aspecto importante en todo esto, que es presentar a los compañeros y a las compañeras detenidos, desaparecidos, no tanto como militantes políticos, sino también como militantes sociales. Y la inserción que estos compañeros y estas compañeras habían llegado a tener en una sociedad que, si bien era muy distinta a la actual, tenía también sus problemas y sus conflictos, ¿no? Entonces, ¿no te parece que sería un buen camino contar, sobre todo a la gente más joven, a toda la población, pero a la gente más joven, el trabajo que estos compañeros y compañeras hicieron en el seno de la sociedad argentina en aquel momento? Sí, de hecho, en el libro Por abordo eso bastante esa parte humana, ¿no? Digamos, de contar eh, quiénes son, ¿no? De hecho, hace muchos años, ¿no? Por suerte se ha cambiado. No se hablaba en medios de comunicación mucho, ¿no? Digamos, de la militancia política de los compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, ¿no? Y eso tenía una intención, que era el relato de la ultraderecha argentina de, bueno, si era montonero, si era de leer, si no era un militante peronista, un militante de izquierda, de alguna manera se justificaba esa desaparición, ¿no? O la tortura y demás. Por suerte se ha entendido desde muchos lugares, no, hay que resaltar la militancia política porque eso no te convierte en un terrorista, no te convierte en un delincuente, ¿no? Lo mismo desde el trabajo social. Por ejemplo, íbamos al caso de la Noche de los Lápices, digamos, ¿no? Que un grupo de pibes de escuelas secundarias fueron detenidos y desaparecidos, y siempre se pone el foco en el boleto estudiantil, ¿no? Que puede ser una de las razones, pero por ejemplo, Claudio Falcone alfabetizaba a pibes en las villas, ¿no? Denunciaba los atentados de la AAA, la persecución de la AAA, y los pibes estaban involucrados en el trabajo en los barrios, digamos, ¿no? Lo que hicieron los genocidas, el plan sistemático de desaparición, también fue cortar de cuajo las luchas de los trabajadores, ¿no? Los movimientos de escuelas secundarias, de universidades, el pensamiento crítico. No fueron a atacar directamente a organizaciones políticas o a militantes de organizaciones políticas, que también lo hubo, sino fue desarticular todo lo que pueda ser un germen de conciencia, un germen de intentar cambiar la realidad, de generar conciencia, digamos, ¿no? Y si podemos hacer un paralelo, como siempre aclaro, ¿no? Con unas enormes diferencias, pero el paralelo al día a día de hoy, pensemos que hoy nos llaman delincuentes y terroristas por salir a movilizarnos, digamos, ¿no? Con el mismo aval de que Patricia Burri le dice a las fuerzas federales que pueden dispararte por la espalda si sos un delincuente, y nosotros nos llama delincuentes, o sea, ahí hay una línea delgada muy finita. Es decir, que a mí me pueden pegar un tiro en el pecho por salir a protestar por ejemplo, el veto, ¿no? Contra el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Entonces, en ese paralelo es lo que, por ejemplo, en el libro se trata de entender, y hablamos mucho con los pibes en la escuela y demás, el mote de delincuente, de terrorista, del estigma que han utilizado los genocidas en relación a los compañeros, y en, por ejemplo, que se justifique desde los medios y en parte de la opinión pública que tiren de los aviones a 3 madres de Plaza de Mayo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que fusilen a pibes de 14 años. El terrorismo de Estado le arrebató la vida a más de 200 pibes de escuelas secundarias, ¿no? A más de 200 menores de edad. Y hoy desde el mismo lugar te llaman delincuente por salir a protestar, te llaman delincuente por hablar en contra de las políticas del gobierno. Entonces, en ese paralelo se puede comprender lo que significó, ¿no? Porque
se habla de esto es historia y esto es presente, pasó hace muy poco, estamos conviviendo con un montón de víctimas del terrorismo de Estado, con madres, con abuelas, con sobrevivientes y también con un montón de genocidas libres. Hay que entender, por ejemplo, en relación a los números, ¿no? Hubo más de, creo que 1.200 genocidas condenados desde la apertura de los juicios de lesa humanidad, y tenemos 834 centros clandestinos de detención. Imaginémonos la cantidad de represores, de servicios, de genocidas que están libres, que no pasaron ni un solo día por tribunales. Y esos son los que van gestando también el negacionismo, la reivindicación de los crímenes, lo que van operando en silencio y escondidos en las cuevas, ¿no? Alrededor nuestro. Jorge, te queremos agradecer mucho por este tiempo, por el libro. ¿Podrás contar dónde se puede conseguir? Sí, los libros se consiguen en las librerías Subestá y también en distintas librerías, del país, ¿no? Se puede pedir. Las librerías Subestá están en la calle Tucumán, ahí en Tribunales, en Lomas, y también escribir a la editorial directamente, o a las librerías, se envía a todo el país. Y bueno, es un poco ese intento del aporte y la construcción de memoria, que se entiende también todas las problemáticas que atravesamos como país, ¿no? Que ojalá que el día que esto un poco se pueda revertir, la problemática, digo, del hambre, de la falta de los salarios devaluados, ¿no? De la gente que no llega a poder comer a la noche, y nosotros le hablamos de memoria, bueno, pero esto tiene un sentido, porque está sucediendo más o menos lo mismo en relación económica, y nos están gobernando más o menos los mismos, y con muchos nombres propios, los mismos que en el 2001, los mismos que en el menemismo, los mismos que durante la gestión de Macri, y eso es importante, la memoria, digamos, ¿no? Por eso ellos proponen el olvido. Así que gracias. No, por favor, gracias a vos. Estamos en contacto y, bueno, los que puedan, traten de conseguir el libro. Ya ahí Jorge dijo dónde. Jorge, te mandamos un abrazo enorme y bueno, y ni un paso atrás, amigos. ¿Qué vamos a hacer? Hay que pelearla. Sin duda, sin duda. Acá la resistencia está y bueno, es parte también de involucrarnos cada uno y cada una, también incluso en la búsqueda de los nietos y nietas, ¿no? Pensemos que hay más de 300 personas que no conocen su verdadera identidad y pueden estar a la vuelta de la esquina de cualquiera de nosotros, y es también el aporte que podemos hacer. Por eso, gracias a ustedes también por hablar de memoria en todos los lugares, en todos los lugarcitos que se pueda hablar de esto. Es importante para generar conciencia y que nos podamos dar un abrazo como pueblo de vuelta después de tantos golpes. Seguimos acá en el laboratorio por Radiográfica en el 89.3. Pueden suscribirse al canal de YouTube de Radiográfica o de El Laboratorio. Si se suscriben, bueno, no pasa absolutamente nada más que hay que decir estas cosas porque el mundo se ha transformado en esto. Y por otro lado, ¿qué pasa, Silvano? El lunes, ¿qué querés? No creo en nada los lunes. No, está bien. Está bueno eso, no pasa absolutamente nada. No, porque el mundo sigue exactamente peor. Sí. Con la gente suscribiéndose a cualquier cosa, inclusive sí. a nosotros. Sí, comprando por internet. Sí. Con los pocos mangos que les queda. A Shane, ahora hay que comprar en Shane. Bueno, el otro día escuchaba al de la Cámara Textil que se quejaba de las importaciones, y después también escuché al presidente de la Cámara de la Construcción que también se quejaba de que no hay obra pública. Sí, y la gente de CAME, de que los consumidores no pueden comprar, y le piden al gobierno, por favor, que si van a flexibilizar el trabajo lo hagan preservando los derechos de los trabajadores. ¿Sabés qué? A veces pienso, Silvano, que decir que a nosotros también nos va mal, ¿no? O sea que es injusto lo que sucede, pero a veces digo, qué lindo que se jodan estos hijos de puta que pedían libre mercado y que tuvieron toda la vida pidiendo estas pelotudeces. El de la Cámara de la Construcción, yo me acuerdo de cuando gobernaba Alberto Fernández, decía que el Estado era un obstáculo. Sí. Y ahora pide que el Estado tenga obras porque no ganan un mango y están importando materiales de China. Por eso también, Gerba, en ese punto,
breve, breve. Pero yo creo que también otra materia pendiente para que discutamos, insisto con algunos temas recurrentes, el papel del Estado en todo esto, ¿eh? El papel del Estado a futuro, discutir el papel del Estado a futuro y la relación del Estado y los métodos con los que el Estado se relaciona con todos estos sectores, me parece crucial, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, para mí hay que poner en la Casa Rosada una bandera que diga venganza. Sí, sí, porque el 10 de diciembre. digamos vos, ahora todo el mundo pondera la economía china, pero en la economía china el Estado se relaciona con el sector privado y con los grupos representativos de las diferentes actividades, pero lo hace desde una posición absolutamente diferente a la que lo ha hecho el Estado argentino en estos 40 años de democracia. Bueno, Francia votó hace poquito una ley que le llamaron ley anti-Shane, que es que la gente no pueda comprar ropa en China e importarla a Francia. Una actitud profundamente, ¿cómo se llama? Proteccionista, gracias maoísta, porque los maoístas de proteccionismo, a los tiros de proteccionismo, gracias Lau. Una actitud profundamente proteccionista, ¿no? Y acá entras a cualquier sitio y te aparece publicidad a full, y el de la Cámara Textil decía el otro día que están muy preocupados por cómo está subiendo la importación a través de esas aplicaciones, Temu, Shein, etc. Bueno, pero estos sectores, sobre todo, por ejemplo el sector textil, que recibieron mucha protección en los años de Néstor y Cristina, y nos hacían pagar a los argentinos la ropa a precios internacionales. Totalmente. Bueno, yo hoy ando mal con la memoria, pero el masista empresario textil que se le ha pasado por todos los canales hablando de la inflación y de que el gobierno y yo qué sé, Lau seguramente se acuerda el nombre porque ni Silvano ni yo no vamos a acordar, que yo me acuerdo que una vez le preguntaron, bueno, pero la ropa está carísima. Bueno, lo que pasa es que, bueno, ahí hay mucho para vengarse. Bueno, está con nosotros Santi Adano, como todos los lunes, con su columna de cultura. Hoy está, bueno, en un lugar, en una locación que no puede... secreta. Que no puede develar. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Buen lunes para vos. Buen lunes, ¿se escucha bien? Poquito bajito, así que si podés hablar más fuerte, mejor. Dale, no Ahí tengo está problema, perfecto. soy bastante gritón. Ahí está perfecto, che. Dale, espectacular. ¿Qué has traído para hoy, querido? Bueno, hoy está un poco como en los márgenes de una charla sobre cultura, pero un poco como venimos mencionando muchas veces gracias a este dato que trajo Silvano del Ministerio de Propaganda y Cultura Popular. Del doctor Joseph Goebbels, doctor en Goebbels. Filosofía. Que a veces lo traemos al programa pensando justamente esto de qué rol tiene la cultura en la política. Bueno, imagínate qué rol tiene la cultura. Ahora voy a decir una cosa que a mi esposa no le va a gustar, pero era licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, o sea, era sociólogo, ¿no? Lo que después es sociólogo, y doctor en Filosofía, ¿eh? Y, digamos, esto que yo decía siempre, que a veces hablo con amigos y me dicen, bueno, no sé, a la cultura tampoco hay que exigirle tanto. Nada. Para mí, este dato que trajo Silvano siempre me queda dando vueltas en la cabeza, lo hablo mucho con amigos desde que él me lo nombró. Y un poco en esa clave, como también de extender los límites de lo que consideramos la cultura y eso, y pensar cómo participa el discurso político y social, tenía ganas de hablar un poco de todo lo que pasó alrededor de la expedición científica esta que estuvo reventando las redes estos días. Un poco hablando, no solo también porque, digamos, por ahí la ciencia podemos, no sé, discutir de qué forma participa de este mundo de la cultura o de una columna de cultura que se ocupa más de por ahí de cuestiones artísticas o lo que sea, pero se armó toda una trama de comunicación social y de reproducción de los discursos de esta expedición que me pareció muy interesante,
Y por otro lado, me parece que también el mundo de la divulgación científica es un mundo muy interesante a nivel entramado cultural, ¿no? ¿Cómo haces para que el conocimiento le llegue a la gente de una forma que pueda digerir, para que pueda valorar la actividad científica? Bueno, un poco por todo esto quería hablar de esta expedición. Poner un poco en contexto primero, esta expedición arrancó el 23 de julio a bordo de un buque que se llama Falcor, en alianza con el Schmidt Ocean Institute. Y desde este barco hay una misión científica transmitiendo en vivo unas imágenes alucinantes del fondo del Océano Atlántico. La misión, como aparece nombrada en la página del CONICET, se llama, voy en inglés, amigos, Underwater Oasis of Mar del Plata Canyon, Talud Continental 4, que traducido a nuestro hermoso español rioplatense sería Oasis subacuáticos del Cañón de Mar del Plata, Talud Continental 4. La expedición esta es una continuidad de unas campañas previas que se hicieron, Talud Continental 1, 2 y 3, que se hicieron en 2012 y 2013 durante el gobierno de Cristina, con financiamiento de CONICET y a bordo de un buque que se llamaba Puerto Deseado, un buque oceanográfico, que permitieron descubrir muchas especies nuevas, que de hecho en concreto resultó más de 60 papers que salieron después de esas expediciones. Daniel Laureta cuenta, que es el jefe científico de la expedición, en ese momento no teníamos un robot, entonces todo se hacía a través de la pesca. Por las complejidades del trabajo no sabíamos cómo estaba distribuida la fauna. Ahora volvimos con un robot y podemos ver y recolectar muestras y ver cómo está distribuida la fauna en el fondo del mar. Quería leer una cosita. Porque ahora algo particular es que están usando un ROV, que es un vehículo operado remotamente, que se llama Subastián, que supongo que todos estuvimos ahí colgados un rato viendo, pero es increíble porque transmite imágenes en una calidad altísima, ¿viste? Que vos estás viendo súper bien, de repente clava un zoom de la hostia y es como una definición que, o sea, es muy emocionante. Yo fui un niño muy nerd, me gustaría, tengo una fantasía de poder estudiar biología cuando cumpla 50 años y toda esta secuencia me parece una delicia. Y este robot, además de poder capturar imágenes en una calidad muy alta, tiene la particularidad de que está pensado para no dañar, para no alterar el entorno. Algo interesante también es que el Schmidt Ocean Institute por primera vez le cedió el liderazgo científico a un equipo argentino. Son más de 30 investigadores científicos del CONICET que están a bordo, parte de un grupo más grande de personas de todo el país que integran algo que se llama GEMPA, Grupo de Estudio del Mar Profundo Argentino, en su mayoría formado por científicos y científicas del CONICET y de universidades públicas. Dame un segundito. A mí me interesaba un poco en particular, sobre todo en esta cuestión del marco de la columna de cultura, pensar en que fue un boom para el público, fue una fuente de entretenimiento muy potente, que puso además de manifiesto el valor estratégico que tiene la ciencia pública en la Argentina, en el marco de todos los recortes, de todos los desfinanciamientos, que están poniendo en peligro serio la actividad científica nacional, y que lo logró también de unas formas que son muy locas, que tienen un poco que ver con la época y con ciertas formas de transmisión de la época. Por un lado, colándose en la memética cotidiana, mandé ahí unos cuantos memes para que chusmiemos, para ver la cantidad de datas que empezaron a circular por las redes. Muchos sobre esta estrellita de Mar Culona que trajo, es ridículo, ¿no? A veces como tener que agarrarse de estos pequeños gestos para poder hablar de lo importante que es la ciencia argentina, pero en un punto estamos como, es una forma como de entrar a la discusión según sus propias reglas, ¿no? En su propio código. Hay uno que es muy emocionante, este me gusta mucho, ¿cómo te sientes según la expedición del CONICET? Claro, porque ese simula esos memes que te preguntan cómo te sentís y te ponen diferentes caras de un personaje. En la escala de... Claro. La estrella tirada ahí en el fondo del mar, etc. Pasemos un par, porque además quiero llegar a uno que me parece alucinante, que no es tanto un meme. Sigamos un poquito para adelante, si se puede.
Este me encanta. ¿Estuviste toda la noche viendo la transmisión de los científicos de CONICET? Marsh, creo que amo a Nadia. Nadia era la que transmitía, ¿no? La Exacto. que... Una de las científicas que transmitía ahí. Pasemos un par más. Quiero llegar, hay uno que es un tweet de un nenito. Ah, este también, para los fanáticos de los Simpsons, Do It For Her. Lady Gaga. Y a ver, hay uno más. Este. Un nenito que dice ahí en el chat: hola, soy Pedro, tengo 11 años. Quería saber qué tengo que estudiar para hacer esto. Acá un poco quería llegar, pueden pispear un poco los memes, toda la memética que se generó alrededor de esto, pero también esta captura me parece muy hermosa. Y tiene que ver con algo que decía Daniel Laureta, que me pareció súper lindo y que para mí es parte de lo que me entusiasma de la divulgación científica, porque a mí algo de la ciencia es muy duro, es inaccesible, y Daniel decía: que cualquier persona pueda conectarse desde su casa y ver en vivo lo que estamos viendo nosotros es una oportunidad única. De repente la ciencia deja de ser algo lejano o inaccesible y se vuelve parte del día a día. Además nos obliga a explicar lo que hacemos de forma clara, sin vueltas, para que cualquiera lo pueda entender y disfrutar. Es una forma de abrir las puertas del barco, del laboratorio y del fondo del mar, todo al mismo tiempo. Me parecía muy hermoso y siento que también el hecho, que en principio puede resultar banal, de que haya habido toda esta catarata de memes, tiene que ver con que hubo una posibilidad de la gente, del público común, de los ciudadanos, de realmente hacerse parte de una experiencia que tiene que ver con un universo aparentemente muy lejano, que es el de la investigación científica, ¿no? La posibilidad de abrazar, de convertir parte del discurso cotidiano de eso que estuvo pasando, para mí es un gran poder que tuvo esta expedición y una pegada que hizo. Y quería por último también traer, en relación con esto de repente el mundo virtual, que a veces tenemos este discurso que está dominado, ¿no?, por la derecha, además de esta parte como de los memes que me parecía muy divertida y muy representativa de lo que pasó, el streaming del CONICET tuvo picos de casi 52.000 espectadores. Le estuvo ganando a los canales de televisión tradicionales, le ganó a TN, le ganó a La Nación, de hecho le ganó a la entrevista que le hizo Fantino al presidente en Neura. O sea, cuando estuvo esa entrevista... Una locura esa entrevista, no se puede creer, Santi. No, o sea, más allá de eso, da para una columna aparte, ahí Sí, el presidente con el títere, digo, es absurdo. Increíble. Pero me parece muy hermoso que mientras tenemos al presidente haciendo de ventrílocuo con un títere, hablando con un periodista totalmente funcional a lo que está pasando, un streaming de erizos y estrellas de mar y esponjas bioluminiscentes a 3.600 metros bajo el agua, 300 kilómetros de la costa argentina, le gana por miles y miles en la audiencia a esa entrevista, ¿no? Y me hace pensar, digo, qué bueno pensar que se puede tener audiencia sin hacer algo que sea frívolo, sin caer en la desesperación de los recursos para conseguir gente a toda costa, sin banalidad. Y también esta cosita como el orgullo de que la ciencia argentina no les está ganando en cualquier terreno, les está ganando en el que supuestamente es su terreno, el que supuestamente dominan, que es el del streaming, el universo virtual. Me parece que fue una victoria muy, muy significativa la que logró esto, no solo en términos, a ver, del trofeo del streaming más visto, digo, sino también el movimiento social y la discusión social que propició todo esto, además de acercarnos un poco de la belleza del mundo de la ciencia, ¿no? En un momento que también es un momento re áspero, y que yo creo que a mucha gente le ha de haber llenado de endorfina poder estar viendo estos pulpitos bebés circulando por el fondo del lecho marino, ¿no? Santi, vos sabés que, ¿cómo andás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mirá, vos sabés que me recuerda dos cosas, que es importante que una es importante que la recordemos y la otra es importante que lo tengamos en cuenta. La primera es que cuando yo era chico, hace mucho tiempo, también la televisión, en aquel momento la televisión de aire, tenía programas con altísimo rating dedicados a cuestiones científicas. Yo me acuerdo del mundo de Jacques Cousteau. Para los más jovencitos, Jacques Cousteau era un buzo y biólogo marino muy conocido, y durante muchos años
su programa se veía en Argentina y tenía unos picos de rating impresionantes. Y el programa consistía precisamente en Cousteau buceando en diferentes mares del mundo. Y el otro era La aventura del hombre. Sí, ¿No? cómo olvidarlo, Un programa, La aventura del hombre. La aventura del La hombre, aventura del hombre, los sí. martes a las 22 por Canal 13, conducido por un famoso conductor que se llamaba Mario Grasso. Y también los programas de Pancho Ibáñez, que tuvieron una gran difusión en la década del 70 y del 80. Eso por un lado recordarlo para que veamos que hay continuidades y que estas cosas funcionaron antes y funcionan ahora. Lo otro... Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona, con nuevos métodos, pero lo viejo funciona. Y quiero decir dos cosas. Argentina tiene aquí una cuenta pendiente en términos de difusión de la ciencia y del desarrollo científico-tecnológico y de la cultura, y creo que hay que discutir ahí las herramientas. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy tenés mucha producción de streaming sobre cuestiones científicas y de divulgación científica en todo el mundo, sobre todo en el mundo de habla hispana. España está a la cabeza de esto, y Argentina viene bastante retrasado porque creo que nosotros, como en tantas otras cosas, fuimos demasiado estatistas en el planteamiento de la discusión en estos temas y no hicimos esfuerzos desde los medios no estatales y desde los medios cooperativos y sociales e incluso privados de nuestro campo para difundir esto. Lauleta, yo hace 15 años, trabajando para el Banco Francés, le hice la cuenta sueldo a Lauleta. Lauleta es uno de los personajes más emblemáticos de la biología argentina, ¿no? Es investigador del CONICET hace mucho tiempo, es una persona con una tremenda trayectoria académica y es muy poco conocido a nivel del público, y me alegro muchísimo que ahora se conozca lo que hace, porque es realmente un genio, ¿no? Y también tenemos a Balmaceda en Estados Unidos, que es un astrofísico, un físico teórico, que hoy trabaja en la oficina que fue de Albert Einstein en Princeton, y que es el máximo especialista en teoría de cuerdas que existe en el mundo, y es argentino, egresado del Instituto Balseiro, y que es un gran difusor de la ciencia y un gran partícipe de un montón de streaming. Digamos, esto que vos traes a colación me parece muy interesante comunicarle a nuestros oyentes y al público en general que tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor que el que hemos hecho hasta ahora para difundir esto, no solo por la coyuntura y por el ataque a la ciencia que hace este gobierno, sino porque estos son vehículos para después poder discutir temas esenciales como la vida, la existencia humana, el por qué estamos acá, etcétera, etcétera. Totalmente. Que además no siempre coinciden esos dos canales como de buen nivel de ciencia con buen nivel de divulgación, ¿no? Como que acá justo en esta se están juntando las dos cosas en una exploración súper especial que está trayendo un montón de información nueva y que además está bien contada. Es hermoso escucharlos con el entusiasmo que tienen, estando ahí, asombrándose con las cosas que ven, haciendo chistes. Es de una forma muy cercana. Digo, la divulgación me parece muy importante. Yo no discuto el papel del sector público en todo esto, ni mucho menos. Pero Sí, lo sí, que te digo entiendo a es full. que desde la sociedad civil podríamos hacer muchísimo más. Totalmente. Bueno, nada, para cerrar, viva la ciencia argentina, viva el CONICET, viva las esponjas bioluminiscentes a 3.000 metros de profundidad en la costa del mar argentino, y viva la divulgación científica. Sí, Un que universo Lauleta hermoso, sea ojalá un que se siga rockstar, y desarrollando. que Lauleta sea un rockstar. Bueno, medio que lo es ahora. Te digo. Claro. Me alegro muchísimo. Bueno, amigos. Santi, muchas gracias. Hay un meme también que para mí faltó, ¿Cuál? que es que mientras sucedía lo de la transmisión del CONICET, el dólar se disparaba. Y entonces hicieron uno de Toto Caputo en el fondo del mar, acostado como cuando se fue después de A las jugar playas la playa de Río de Janeiro, ¿no? de Brasil, ¿viste? Entonces hacían como que lo encontraban a Toto Caputo en vez de tomando sol ahí en el agua, otra vez Qué lindo verlo yéndose ahí, ¿no? con toda Qué la lindo guita. verlo a Caputo a 3.000 metros del fondo del mar. Bueno, amigos. Bueno, Santi. Adiós. Nos vemos. Gracias. A ustedes. Era Santi Adano con su columna de cultura, y
esta cosa increíble que ha sucedido con lo del CONICET, que entiendo fue una gran movida de comunicación, por lo menos para algunos sectores de la sociedad que tienen todavía ese sistema de comunicación, que es las redes sociales, y el tiempo y las ganas de mirar 3.500 metros bajo el mar de Mar del Plata. Seguimos aquí en el laboratorio, luego de la columna de Santi Adano, y ya estamos en comunicación, Silvano, con Facundo Londero. Él es politólogo, es parte de la consultora Suban Córdoba, que hace un trabajo casi semanal, va midiendo diferentes cuestiones coyunturales y estructurales, y para nosotros es muy interesante poder charlar con él. Te saludamos, Facundo, acá Gervasio Muñoz y Silvano Pascuso para Radiográfica. ¿Cómo estás? Buen lunes. Buen lunes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, a vos por estar con nosotros. Sabemos que ustedes van midiendo coyuntura, ¿no? Midieron el impacto de Libra, y por supuesto que ahora estamos, más allá de lo que sucede todos los días, estamos ahí al inicio de la campaña electoral. Empieza creo que el 7 de agosto la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires para las legislativas, en un escenario bastante particular. Así que lo primero que queríamos charlar con vos es cuál es el escenario estrictamente electoral de intención de voto para las legislativas de la provincia de Buenos Aires, según lo que ustedes están midiendo. Bien, acá lo que estamos viendo son varias hipótesis, varios indicadores que van a correr en mano de la economía principalmente. Está bien, es una elección provincial que se divide por seccionales y los partidos van a tener mucho que ver, igual que los intendentes, pero la sociedad casi siempre vota según la economía. Acá ahora en septiembre, el 7 de septiembre, vamos a ver seguramente una elección muy diferente según el circuito electoral, teniendo en cuenta que en la tercera seguramente el peronismo y kirchnerismo se impondrá por un número contundente. Mientras tanto que en el interior de la provincia de Buenos Aires estamos viendo más bien un escenario compartido y dividido en esta gran polarización que se está viviendo a nivel nacional entre la Libertad Avanza versus peronismo, que hay que ver acá dos cuestiones en el interior de la provincia, que son el conocimiento de varios candidatos a diputados o senadores que no tienen el nivel de conocimiento en varios partidos o ciudades, y el trabajo que van a realizar, digamos, también los intendentes, que van a tener un trabajo laborioso debido a que defienden, digamos, la ciudad y la elección de hace 2 años. Y por otro lado, en la primera se ve una elección muy pareja entre la Fuerza de la Libertad Avanza y el peronismo. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una polarización total, que va a ser el resultado de esta elección, que se va a ir dirimiendo según la economía y también otras situaciones, principalmente el tema de vivienda, seguridad y educación, que están siendo los principales puntos de inflexión para la opinión pública y que seguramente van a ser los principales temas que va a haber en la campaña electoral. Tengo una pregunta. En el informe que ustedes hicieron del mes de julio, que titularon Es la economía estúpido, los datos que muestran ustedes, las mediciones que muestran ustedes, pareciera ser que hay algún tipo de consenso mayoritario en que la situación es grave. No sé si que la culpa es del gobierno nacional, pero el 48% casi dice que la economía empeoró, el 63%, 64% dice que le cuesta llegar a fin de mes, ¿no? El 50% tiene miedo de perder su empleo, el 60% cree que puede haber alguna crisis
social o protesta social por la situación que se vive. Y el 60% cree que está profundizando la desigualdad del gobierno nacional. Sin embargo, también vos decís que a pesar de que el voto tiene que ver con la economía, en la provincia de Buenos Aires, que quizás sea uno de las zonas más golpeadas, ¿no? Históricamente y por la política del gobierno nacional, la elección podría ser una elección pareja. ¿Qué análisis haces ahí, Facundo? Bien, acá lo que vemos son varios puntos nuevamente. Uno es que sí, hay varios indicadores macroeconómicos que muestran cierta mejora en los números económicos. Por otro lado, también vemos una desaceleración de la inflación, pero el gran problema sigue siendo la microeconomía. La inflación pasó a un segundo plano y ahora el principal problema es el tema del poder adquisitivo, los sueldos, los salarios, que no llegan a fin de mes, tener más de 1 o 2 trabajos para poder subsistir en el día a día. Esto empieza a ser la gran preocupación de la sociedad, por lo tanto la economía sigue teniendo un papel preponderante, pero en un marco de que sí está con la inflación controlada, con ciertos temores a futuro, pero que se ve claramente la necesidad de una mejora en el poder adquisitivo por parte de la sociedad. Lo que bien vemos nuevamente es que hay un gran tema en esta polarización entre kirchnerismo y mileísmo, en esta elección que se va a polarizar debido a varios temas. Uno es que, por ejemplo, un 38% de la sociedad votaría para premiar al gobierno nacional, es decir, casi un 40%, mientras tanto que un 53% votaría para castigar al gobierno nacional. Pero dentro de ese 53% hay un gran número de una oposición muy heterogénea, muy fragmentada, y que también carece de cierto liderazgo en varias provincias y también en provincia de Buenos Aires, con varias crisis políticas que se están viviendo. Y por otro lado, también un papel que va a jugar muy clave en esto de apoyar o no apoyar al gobierno, que probablemente sea la primera fuerza, va a ser el ausentismo electoral. ¿Por qué es importante de marcar esto? Por el enojo que hay hacia la política, más que hacia la política, hacia los políticos, que se va a demarcar obviamente que ya se estuvo en las elecciones intermedias que vivimos, como en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el interior del país, y que seguramente en septiembre y octubre va a haber números récords de abstención electoral. Por lo tanto, esto es un síntoma de este enojo que hay hacia la política, hacia el gobierno nacional de turno, como también el gobierno nacional que pasó, que la sociedad ve que han sido los principales culpables del rumbo del país. Hola Facundo, ¿qué tal? Silvano te habla. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Hola Silvano, ¿cómo estás? Yo quería hacerte una pregunta. Al principio del programa, y como antesala a lo que estamos discutiendo ahora, habíamos hablado de 2 aspectos que quiero que vos me des tu opinión en base a los datos que ustedes tienen. Primero, preguntarte si es verdad que el gobierno de Milei sigue teniendo un fuerte apoyo entre los varones jóvenes de menos de 30 años. Y en segundo lugar, si me podés hacer una descripción más detallada de cuáles son los sectores sociales que más masivamente apoyan a Milei y cuáles no. Es interesante lo que planteas porque el sector más fuerte donde está la mayor aprobación del gobierno y donde está la mayor potencialidad electoral está en los menores de 30 años. Es más, si nos vamos acercando a la franja etaria más de menor edad, de 18 a 24 años, hay un 75% de aprobación de la gestión y un 70% que votaría un candidato a La Libertad Avanza, y más si nos los segmentamos a varones, es donde está más la mayor fuerza de La Libertad Avanza, principalmente por cierto discurso en estos cambios de consumo culturales y consumo de medios que han generado, digamos, el acercamiento de estos segmentos a La Libertad Avanza, como también por varias cuestiones programáticas políticamente que han generado esta ideología dentro de la juventud y principalmente los varones. Por otro lado, los sectores sociales que apoyan el gobierno nacional es transversal, es muy transversal. Se encuentra mayor apoyo también dentro de la región centro, si vamos a las cuestiones geográficas,
Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos muestran un gran apoyo hacia el gobierno nacional, pero si vamos a los segmentos sociales sigue siendo transversal. Hay un cierto caída en los segmentos sociales más bajos del apoyo a Milei, pero esta caída no está siendo muy significativa o importante, porque tampoco se está traduciendo que ese segmento vaya a votar en las próximas elecciones a la oposición, sino que probablemente los segmentos sociales C1, C2, D1 probablemente no vayan a votar en las próximas elecciones, que es lo que se está viendo alrededor del país, en lo que ya sucedió. Por otro lado, el desgano también y el descontento se está empezando a nacionalizar un poco. Antes, Provincia de Buenos Aires, el que más desaprobación tenía del gobierno nacional, pero esa desaprobación se empieza también a marcar en la Patagonia, en el NOA y en el NEA. También quería preguntarte lo siguiente. Vos dijiste al principio de la exposición una cosa que me pareció muy interesante, que es que hay sectores que ya están empezando a plantearse que el freno a la inflación no estaría siendo suficiente y que lo que hace falta es una mejora en los ingresos de los trabajadores, ¿no? Ahí, si lo tenés medido o por lo menos si tienen ustedes alguna información, ¿esto es una opinión más generalizada entre los trabajadores formalizados o entre los trabajadores no formales, o es algo que cruza transversalmente a todo el mundo del trabajo? Es algo que cruza transversalmente, es una gran problemática el tema de la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de trabajo, de ingresos, es una problemática transversal de todos los sectores, que se sitúa también muy fuertemente en dos segmentos laborales. Uno es el empleo formal, de miedo de caer el poder adquisitivo, de que tenga que recurrir a 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes, y también sobre los empleados públicos, que han sido uno de los sectores que más han sufrido los recortes en estos últimos meses. Por otro lado, uno de los temores que más hay, no temores, sino uno de los números que no es que medimos, sino que los vemos en los indicadores de INDEC, entre otros, es el aumento del desempleo y el aumento del trabajo no registrado, que esto está generando cierta preocupación en la sociedad de caer en el desempleo o de tener que subsistir con 2 o 3 trabajos no registrados para poder alcanzar fin de mes. Y bueno, ahí viene el problema a futuro de jubilaciones, aportes, entre otras cuestiones, que la sociedad lo está viendo, pero como una problemática en mediano o largo plazo, debido a que el cortoplacismo de la economía está mandando, y es la idea de subsistir el día a día. Facundo, quiero hacerte una pregunta acerca de del otro lado del río, que tiene que ver con la campaña de Fuerza Patria. Yo no vi alguna medición, algún informe de ustedes acerca de esto puntual que te voy a consultar, pero sí me interesa tu opinión. ¿Qué estás viendo acerca de la campaña de Fuerza Patria? Salió un spot, ¿no? Un spot bastante clásico, a mi modo de ver, sobre el trabajo, la producción y todo eso. Estábamos hablando recién de que quizás un sector muy importante de la población no asista a votar en la provincia de Buenos Aires, que los jóvenes se sienten más identificados con el gobierno nacional. Si vos tuvieras que dar una opinión acerca, no de la política de la gobernación o de los intendentes, me refiero exclusivamente al discurso que están preparando, construyendo para la campaña. ¿Qué estás viendo? ¿Qué opinás? ¿Qué reflexión tenés? Sí. Hay 2 puntos. Hay uno positivo, es que hay cierta mejora comunicacional. Los productos audiovisuales han salido bastante prolijos. El tema es que a veces el peronismo y el kirchnerismo se ha quedado en el pasado en su discurso. Es una nostalgia o un tango, como incluso Gustavo lo considera así, debido a que muchas veces recurre a acciones del pasado para plantearlos a futuro,
cuando muchas veces ya ha cambiado el contexto y la coyuntura. Los sindicatos, el movimiento obrero no son lo que eran hace años. Hay un nuevo cambio de paradigma de home office, de trabajos no registrados, de freelancers, que parece que no son discursos que vayan a llegar. Sí, la cuestión positiva es que es un discurso claro hacia el núcleo que acompaña y hacia las propuestas claras. Ahora el tema es que también la Fuerza Patria es por gran parte de la sociedad, que incluso acompañó con su voto en el 2019 a Alberto Fernández, es el culpable de cierto nivel de inflación que hubo en el país hace bastante tiempo, hace 2 años, y es por ello que puede ser uno de los grandes reclamos que hay todavía hacia muchos dirigentes o hacia la forma que se gobernó en ese momento. Ahora hay que ver cuáles son los discursos que se van a armar. Por otro lado, Axel Kicillof tiene una gestión bastante positiva en provincia de Buenos Aires. Seguramente él va a tener que ser la cara de la campaña. Y otro lado son los intendentes. Los intendentes tienen un buen reconocimiento dentro de sus partidos, o sea, dentro de las localidades que gobiernan, y seguramente van a tener que ser el canal de Fuerza Patria y sus candidatos, debido a lo que también está sucediendo, es que los candidatos que van a encabezar la lista, que van a ser diputados y senadores, en muchas ocasiones van a ser dirigentes poco conocidos o no conocidos por gran parte de la población, y ahí cuando los intendentes que tienen mejor apoyo territorial y de opinión pública van a tener que jugar muy fuerte en este discurso que van a tener que construir transversalmente para llegar a lo territorial, para llegar a los sectores que no está llegando la comunicación política, no les llega el mensaje de Fuerza Patria, como también por otro lado utilizar nuevos elementos en estos votantes que pendulares que en algún momento pueden haber acompañado al kirchnerismo o al peronismo en las elecciones pasadas. Es una elección bastante extraña, diríamos que son 8 elecciones en una, ¿no, Facundo? Y que se juega bastante en un contexto muy pero muy particular, en donde además de las elecciones legislativas, en octubre, Milei, el oficialismo, podría sumar diputados y senadores y por lo tanto tener una potencia mucho más fuerte en el Congreso, o seguir con esta debilidad que tiene, más la crisis del dólar, el tipo de cambio, etcétera, que pareciera estar golpeándolo de a poco, y por lo tanto hay ahí una especulación acerca de que este clima económico de los últimos días incida en las elecciones de octubre. Vos ves que en la provincia de Buenos Aires, si sigue algún tipo de volatilidad, el tipo de cambio, puede incidir fuertemente, puede incidir de manera que cambie el curso de lo que uno espera como resultado electoral en la provincia de Buenos Aires? Sí, totalmente. La economía es la que manda. Y acá va a haber 2 cuestiones. Uno es el núcleo duro del mileísmo, que seguramente va a seguir aguantando y bancando, digamos, es el proyecto de la Libertad Avanza y Javier Milei, que es un núcleo de 30 a 32 puntos. Luego hay un núcleo de votantes que puede denominarse comprestados, que en algún momento acompañaron al PRO, que tienen cierta sintonía con el antiperonismo o antikirchnerismo, que acompañaría obviamente a la fuerza que se oponga. Y esto también es algo interesante, porque en las últimas elecciones la sociedad no está votando a quien quiere ganar, sino está votando muchas veces por opción y vota más bien a un candidato para que pierda otro. Sí. Es por ello que puede seguir manteniendo este núcleo duro debido más allá de las cuestiones económicas. Por otro lado, lo económico obviamente, más allá que afecta al núcleo duro del kirchnerismo, que votaría en contra, por más allá que haya mejoras o no, por cuestiones ideológicas, pero sí sobre aquellos votantes pendulares, que son un 30-25% de la sociedad, que son aquellos que tienen la llave de las elecciones, que han votado, por ejemplo, 2019 a Alberto Fernández, 2021 al PRO,
y en el 2023 a La Libertad Avanza. Y en estas elecciones hay que ver hacia dónde se inclinan. Todavía hay un 25% de indecisos hacia las fuerzas electorales, es decir, un número altísimo, que no saben a dónde inclinarse para votar, que va a ser influenciado por la economía, por el contexto también de seguridad, que va a ser uno de los elementos clave que va a haber ahora en la campaña. Y también hay que ver si ese 25% de votantes pendulares va a votar. ¿Va a ir? Va a ser un dato clave a tener en cuenta. Claro, si va a ir. Y si va, si no se decide a último momento, ¿no? Exacto. Pero además es un número muy alto, me sorprende. Es un número altísimo ese, ¿no? Sí, hay un 25% de indecisos que todavía no saben a quién votar, a quién acompañar. Y acá también hay un dato interesante. Hay un 20-25% de la sociedad que se siente anti-kirchnerista y anti-mileísta, es decir, no tiene un parangón ideológico, claro, y que está totalmente descontento con las últimas dos gestiones nacionales y con la política en general. Y por lo menos por ahora en Provincia de Buenos Aires no hay una tercera fuerza que pueda aglutinar todo ese enojo y descontento. Sí, a nivel nacional, en las provincias se da que hay un paraguas de una tercera vía, en varias provincias en las cuales los gobernadores tienen un mayor nivel de opinión pública que el presidente, como el caso de Santa Fe, Córdoba, las Patagónicas, y entre otros. Che, Facundo, me interesa esto que decías, y no te molestamos más, no te quitamos más tiempo. En este universo que vos describís, de sectores que no se sientan representados ni por el kirchnerismo ni por el oficialismo y que están un poco en la orfandad, ¿no?, de representación política, que creo que tendrá más que ver también con cierto enojo y fracaso de los gobiernos anteriores. Ahí ustedes hicieron zoom acerca de la composición de ese sector, me refiero a etaria, condiciones laborales, o no es algo todavía que hayan investigado en profundidad. Bien, ahí sobre el votante enojado, el votante pendular, hemos hecho varias investigaciones, algo que se sitúa en la franja, en la PEA, en la población económicamente activa, de 30 a 60 años, que principalmente donde está ese votante que va cambiante. Por otro lado, los rangos etarios mayores de 60 años, que en un momento habían acompañado al PRO y luego la Libertad Avanza, han cambiado, ahora son opositores. Y también hay una franja que está descontento, pero tampoco votaría el peronismo kirchnerismo, sino que se sitúa ahí. Digamos, en esa indecisión de a quién acompañar con el voto. O de ir a votar también, debido a que mayores de 70 años, si no me equivoco, no es el voto obligatorio. Sí. Por otro lado, en el interior del país, muchos, cuando preguntamos exclusivamente por ambos fuerzas, ahí también hay una gran indecisión, debido a que en el interior del país muchos se sienten representados por los gobernadores. Un dato interesante es que en las 23 provincias, 22 de las 23 provincias, el gobernador tiene mejor imagen que el presidente, ¿no? Claro. Es por eso que también está esa avenida ancha que no está siendo a nivel nacional, pero que se está apareciendo, o hay un síntoma que aparece en varias provincias, y que también otros sectores son los sectores de nivel medio, de estudio de nivel medio, secundario completo o terciario universitario incompleto, que también se sitúan dentro de ese parangón de votantes pendulares. Interesante, muy interesante, Facundo. Gracias por esta comunicación. La última es muy cortita y no es una pregunta científica. ¿Quién gana en la provincia? Te la tenés que jugar, Facundo. La dejamos para el 8 de septiembre. Abrazo grande, Facundo. Pero por ahora te puedo decir un empate técnico. Qué cosa, qué cosa. Un abrazo muy grande, Facundo, y muchas gracias. Por favor, un abrazo y que tengan un muy buen día. Igualmente. Era Facundo Londero el que no quiso decir quién iba a ganar en la provincia de Buenos Aires, pero muy interesante todo lo que plantea. Y las investigaciones que hacen desde Subán, Córdoba. Nos vamos a ir, Silvano, yo creo que es hora de despedirnos, porque, como diría Spinetta, las habladurías del mundo se han terminado por hoy, por lo menos para nosotros.
Vamos a irnos con una canción de una banda que parece que está sonando mucho, que se llama Camionero, Genio del Abasto, y queremos agradecer, como siempre, Silvano, primero a Lao, que es el nuevo operador, por lo menos nuevo para nosotros, que estuvo muy atento a todo y nos dio una mano muy importante. A todos los oyentes y las oyentas que siempre nos acompañan y que se pelean en el canal de YouTube y discuten y nos mandan mensajes y opinan mientras estamos haciendo el programa. Estuvo en la producción, como siempre, Claudio Maracita, en un excelente laburo que hace para que este programa se parezca a un programa. Santi Adano en la columna de cultura, Silvano Pascuso, Gervasio Muñoz en la conducción, Silvano Pascuso en el conocimiento, Gervasio Muñoz en la conducción, ¿no? Para aportar a la crisis política hacemos nosotros esto, ¿no? El que sabe, sabe, y el que no, es jefe, dicen. Bueno, Silvano, ¿nos veremos el lunes que viene? Nos vemos el lunes que viene, probablemente con un conversatorio acá en el piso. Seguramente nos vamos a dar un gusto porque hace mucho que venimos hablando con vos. Con un conversatorio con Juan Carlos Herrera y Fernando Muñoz Padre, juntando a dos militantes políticos de mucha trayectoria, de muchos años en la militancia política, para discutir el rol del Partido Justicialista y del Movimiento Nacional en estos años de democracia de 1983 hasta la actualidad. Una discusión que a nosotros nos interesa mucho. Sí, sí, sí. Una discusión que explicaría bastante esta democracia que se construyó post-dictadura. Todo, que explica muchos de los datos que el joven consultor nos ha transmitido recién, ¿no? Silvano, como siempre decimos, nos vemos el lunes que viene. Patria o muerte. Adiós, amigos.